Vamos a hacer así. La idea de hoy, acá tenemos, modifiqué un poco la clase en base a esto que nos está sucediendo y vamos a dar un poco más contenido teórico, vamos a aprovechar y vamos a dar un poco más de contenido teórico. Y bueno, reprogramamos por un lado la exposición del grupo de dispositivos de censo, ¿sí? Eso lo reprogramamos la clase que viene, y vamos a centrarnos en terminar lo que es volúmenes de tránsito, algunos ejemplos, y bueno, y lo que es tránsito futuro, vamos a ver la teoría, vamos a ver algún ejemplo de tránsito futuro también, y la idea sería arrancar con velocidades. O sea, eso en teoría es lo programado para hoy, así que bueno, a no perder tiempo y arrancar. Después, en todo caso, le hago un comentario después del receso respecto a cómo reprogramamos las clases siguientes, las entregas del trabajo práctico y las presentaciones de cada uno de los grupos, que bueno, pudieron ver algo ahí, pero en todo caso después lo hablamos. Yo voy a apagar la cámara por una cuestión, la cámara por una cuestión de conectividad, ¿sí? Por si alguno tiene baja señal o lo que fuera, que no se le tilde, aunque sea el audio y la presentación. Igualmente, la idea es, no vamos a tener el debate que me gusta tener en las clases, pero sí, por favor, consultas o comentarios que ustedes quieran agregar a lo que estemos dando. De última, activan el micrófono, interrumpen, no hay problema, ¿sí? O lo escriben en el chat y bueno, de última, Miriam, si podés estar atenta al chat y me avisás, puede ser. Cosa de que bueno, vuelvo a decir, o sea, no me dejen avanzar si hay algo que tenga que preguntar o acotar. Eva, Igualmente, sí, ¿me escuchás? sí te escucho. Ah, está, porque recién te hablaba y no me escuchabas. Ah, Estaba perfecto, ahora tenía el micrófono intentando. apagado. No, no, sí, te escucho, se escucha. Ah, bien, perfecto. Sí, dale, yo voy mirando el chat, quédate Por tranquila. las dudas, sí, porque si no se me achica demasiado la pantalla ese. Sí, Bueno, sí, chicos, totalmente. avanzo en lo que habíamos visto, ¿sí? En cuanto a los volúmenes de tránsito. Un resumen muy rápido, acuérdense, el volumen de tránsito como característica espacial y temporal, ¿sí? Espacial ocupa un lugar, temporal lo consume en un tiempo, y los vaivenes o las variaciones que van teniendo en el espacio lo podemos saber a través de los censos de origen y destino, o sea, porque claramente ocupan un lugar porque parten de un lugar y llegan a otro, origen y destino, entonces haciendo un censo de origen y destino podemos saber las características espaciales, y respecto a las temporales son producto de la forma de vida. Decíamos que el comportamiento de una sociedad se mantiene a lo largo o sea, del desarrollo del tiempo y se vuelve cíclico. Así que bueno, eso es lo que nos permite hacer todo este estudio, si no sería imposible. Después, bueno, vimos un poco los usos de cada uno de los volúmenes, ¿sí? Que se dividían en diferentes horarios, diarios, semanales, vimos lo que era el factor de hora de máxima demanda, lo que era el flujo vehicular, las diferencias entre capacidad, flujo vehicular y volumen horario. Así que bueno, eso es un resumen de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Vimos lo que era la distribución, la composición y la variación respecto al tiempo, y nos quedamos centrados, bueno, vimos el ejemplo para determinación de ese. ¿Se escucha muy bajo? ¿Hay alguien que está hablando? ¿No? Bueno. Dijimos de dónde salía el volumen horario de diseño y llegamos a la parte de censo. Bien. Como dijimos, lo ideal, cuando nosotros hacemos un estudio, necesitemos información respecto a los volúmenes de tránsito, sería hacer censo del 100%, obviamente, de lo que se llama la población, diríamos, la población, llámese, en un lugar, por ejemplo, puede ser el censo vehicular de un punto. Perdón, no apagué nunca la cámara, ¿no? Dije,
a apagar y no la apagué. Ahí está, ahora sí. Puede ser en un punto, o si queremos los viajes en un determinado lugar a través de un censo de origen-destino más un censo volumétrico. Ahora, eso realmente es imposible. O sea, y para cada estudio saber los movimientos reales de cada, o sea, de cada una de las calles o cada una de las rutas, en todos los horarios, en todos los días del año, etcétera, es imposible. Y tampoco se puede hacer en grandes volúmenes, porque por el costo que implicaría y la cantidad de censistas, y bueno, y de hecho siempre estaríamos trabajando con datos viejos. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Es lo que yo les mencionaba en la clase pasada de comparaciones, ¿sí?, entre dos vialidades similares que mantienen esa similitud no solamente en el tránsito, digo, volúmenes, sino también en su variación a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Es lo que vamos a ver ahora. Los chicos después van a explicar cómo se censa, pero a lo que nos queremos centrar hoy es a esto: ajustes de expansión de volúmenes de tránsito. ¿A qué vamos? A que midiendo muy poco tiempo en un lugar, nosotros podamos predecir el comportamiento total o de lo que nos interesa de ese lugar, ¿sí?, comparándolo con puestos que ya tengan mayor información o mayor cantidad de datos censados, ¿sí? Llámese o una estación permanente, que por ejemplo puede ser un peaje, puede ser uno de, por ejemplo, esto con lazos inductivos, nosotros podemos hacer censo de tránsito. Seguramente han visto en las vialidades de Entre Ríos, en la ciudad no creo que haya, pero en las vialidades de Entre Ríos rurales hay censos de todo tipo. Entonces, a través de eso, nosotros podemos determinar factores de expansión, ¿sí?, y determinar qué es lo que nos estaría ocurriendo en el lugar a donde nosotros necesitamos esa información. Se diferencian de dos tipos porque se trabaja de manera diferente lo que es urbano y lo que es rural, y vamos a ver ambos casos. Vuelvo a decir, todo esto es porque las variaciones son cíclicas y predecibles, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿El por qué y cómo? Bien. Vamos al urbano. Este es un caso de, bueno, dos arterias, llamémosle norte-sur, más tres, o al revés, tres norte-sur y dos este-oeste, ambas doble mano, o todas doble mano, a donde se ubican una estación maestra, ¿sí? Estación maestra se llama a una estación donde durante 24 horas se hacen los aforos, ¿sí? Se toman los volúmenes horarios durante 24 horas, y una serie de puntos en las otras vías a donde solamente se toman censos durante un periodo más corto de tiempo, para abaratar, obviamente, lo que es el propio censo total. Y ustedes me dirán, ¿nosotros podemos predecir cuántos vehículos pasarán por el punto 1 durante todo un día, midiendo solamente una hora? ¿Qué creen? Y no, va a depender mucho No, la con hora esto que vive. no sé si. Va a depender mucho De la hora en que se mida, digamos. de la hora en que se mida. Sí, puede ser. O sea, claramente nosotros no podemos medir y multiplicar por 24. O sea, eso está descartado. Pero sí, por ejemplo, nosotros podríamos determinar, si por ejemplo en este punto 2 midiéramos durante las 24 horas, ¿sí?,
y pasarían, supongamos, 2.000 vehículos en todo el día. Durante, no sé, una hora, entre las 7 y las 8 de la mañana, nosotros medimos en el punto 1 que pasan 50 vehículos, mientras que en el punto 2, en esa misma hora, pasan 100. ¿Sí? O sea, en la misma hora, acá pasan 50 y acá pasan 100. Las vialidades son semejantes porque es la misma arteria. Obviamente, tal vez acá hay giros, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos decir? Y que acá si acá pasan 50 y acá pasan 100 en la misma hora, el mismo día, y acá pasan 2.000 en ese día, posiblemente acá estén pasando 1.000 durante esa jornada. Pero eso es muy simplificadamente lo que se utiliza para hacer el ajuste y la expansión. Ahora vamos a ver bien al detalle cómo. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que las estaciones maestras sean, que nosotros utilicemos para hacer la expansión y el ajuste, sean similares. O sea, las vías deben ser similares, no solamente en cuanto a infraestructura, sino en cuanto a comportamiento del tránsito. Supongamos que esta calle en la cual, perdón, están viendo el puntero, ¿sí? Sí, se ve. Bien. Supongamos que la calle donde hacemos el censo maestro M, ¿sí? Corre de norte a sur. Y las calles 3, o sea, las calles donde tenemos el punto censal 3 y 6 corren de sur a norte. Y ahí ya no sé qué similitud puede llegar a haber. Habría que ver. Si es microcentro propio, sí puede ser. Ahora, cuanto más se aleje del microcentro, acuérdense lo que vimos la otra vez en cuanto a calles radiales y calles, bueno, en ese caso vimos avenidas, ¿no? Radiales o circunvalares. Las circunvalares van a tener una distribución prácticamente 50 y 50, mientras que las radiales van a tender a tener distribuciones hacia el centro por la mañana y hacia afuera durante las horas de la tarde-noche. Bueno, si esto estuviera en el microcentro, sí se podría tomar de que son similares. Si son todas doble mano, doble sentido de circulación, más aún. Ahora, cuanto más nos alejemos del centro, y claramente estas, o sea, esta y esta tal vez sí son similares, pero van a diferir de la estación del medio. Entonces va a haber que tener otra estación maestra para poder expandir y ajustar las 6. ¿Sí? Bien, de eso se trata más o menos en el patrón urbano. Fíjense, en el caso del ejemplo, en la estación M, que es la estación maestra donde se afuera durante 24 horas, tenemos estos volúmenes horarios. Fíjense, estos son reales de un día X. ¿Sí? Hora por hora, cada uno de los vehículos mixtos, o sea, de todo tipo, que pasan a lo largo de las 24 horas, con un tránsito diario de 10.908 vehículos día. De esto, lo que nosotros podemos sacar es qué proporción, ¿sí?, de tránsito pasa en cada hora del día. Simplemente como la relación entre el tránsito de la hora dividido el tránsito total del día. ¿Sí? Y una vez que tengamos esas proporciones, ¿qué es lo que nos permite? Midiendo solamente una hora en una de las estaciones de cobertura, poder determinar el tránsito diario de esa estación de cobertura, viendo que es similar, o sea que las vías son similares, y a través del tránsito diario de esa estación de cobertura, el tránsito horario en cada una de las 23 horas restantes. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos a esto? Vuelvo a decir, primero sacamos la proporción, ¿sí?, hora a hora del tránsito horario en el tránsito diario, del tránsito horario en el tránsito diario, todo de la estación maestra. Trabajamos primero con la estación maestra, entonces determinamos que, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la mañana pasa el 7% del tránsito diario.
Bueno, sacamos todas esas proporciones de las 24 horas. Como son arterias similares, se pueden igualar las proporciones, lo cual no quiere decir de que el tránsito diario sea el mismo, sino que las proporciones a lo largo de las horas del día van a ser iguales respecto del tránsito de cada una de sus estaciones. Entonces, de esa manera, después, midiendo una hora en la estación de cobertura y teniendo que esa hora es una proporción dada del tránsito diario, es que obtenemos el tránsito diario de la estación 1. ¿Sí? Después, teniendo el tránsito horario de la estación 1, obviamente multiplicamos por la proporción horaria de cada una de las horas de la estación maestra y obtenemos el tránsito horario de la estación de cobertura 1. ¿Sí? Eso es lo que se hizo acá. Tenemos estación maestra, la misma M, ¿sí? La estación maestra M, valores horarios. Y la sumatoria de todas las 24 horas, el tránsito diario. El mismo día, ¿qué es lo que se hizo? Esto puede ser el mismo día o no, porque si volvemos sobre lo mismo, en el caso urbano, tiene una relación y tiene una similitud espacial y temporal, no importa si los volúmenes de tránsito son diferentes, sino que el comportamiento a lo largo del día sea el mismo, basta como para poder asimilar la estación maestra a nuestra estación de cobertura. Bueno, primero entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca las proporciones horarias para cada hora del día, la proporción horaria respecto a el volumen diario de la estación maestra. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, creo que el mayor debería estar por acá, 0,73, 0,77. Decimos, bueno, esta sería la hora en la cual mayor cantidad de volumen pasa, ¿sí? El volumen horario mayor de la estación maestra sería entre las 7 y las 8 de la mañana, y no veo mal, que equivale a un 7,7%. Bien. O un 0,077, obviamente. Podemos verificar la sumatoria de esas proporciones horarias, obviamente tienen que dar la unidad. ¿Sí? Con eso hacemos la corrección. Y después lo que hacemos es, teniendo el tránsito horario en la estación de cobertura 1 de una de las horas, en este caso era entre las 7 y las 8 de la mañana, 428 vehículos. Ese 428 vehículos es tránsito horario real, ¿sí? Entonces, si ese 428 en realidad es el 0,077 del volumen diario, ¿sí?, de esa estación de cobertura. Entonces, 428 dividido 0,077 nos va a dar 5.558 vehículos día, ¿sí? Con eso sacamos el tránsito diario de la estación de cobertura. Ese tránsito diario va a ser expandido, ¿sí? No es el real. Esto ya es una estimación. Una vez que tenemos este valor y teniendo las proporciones de cada una de las horas de la estación maestra, que es similar a la estación de cobertura, podemos sacar el volumen horario de la estación de cobertura. Y así podríamos hacer lo mismo con cada una de las otras estaciones. ¿Se entendió el mecanismo? Es simple. Es solamente hacer el clic y entender cómo se hace, pero es no más que relación directa. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, quinto año de ingeniería. Así. Bien. Vamos ahora a lo que es el ajuste y expansión de volumen de tránsito en nivel rural. Nivel rural, acuérdense que nosotros no vamos a trabajar demasiado sobre volúmenes horarios, sino que vamos a trabajar sobre volúmenes diarios. Los volúmenes diarios, generalmente, nosotros lo que necesitaríamos, o lo ideal sería tener el tránsito medio diario anual, ¿sí? Bien. Pero, para hacer eso necesitamos medir, ¿qué cosa? Los 300
365 días del año, durante un año completo, para tener el tránsito medio diario anual real. Bueno, para eso están las estaciones de cobertura, que también lo que nosotros vamos a hacer es una relación entre esa estación estación maestra, que en realidad no deja de ser una estación permanente, ¿sí? Entonces, esa estación permanente nos permite, en primer lugar, tener valores reales de esa vía en ese punto, y también tener los factores para poder hacer las expansiones en el resto de los censos que se realicen de manera temporal. Entonces, fíjense, el ajuste con mayor frecuencia se usa consiste en transformar un aforo de 24 horas de un día y un mes específico en volumen diario, ¿sí? Recomendaciones cuando se hacen este tipo de censos temporales. En cuanto a la elección de día, obviamente tiene que ser representativo, ¿sí? Un día del año que sea representativo. ¿Qué se les ocurre o cuáles se les ocurre que pueden ser días representativos? ¿O qué debemos obviar o qué debemos tener en cuenta? Y un día entre semanas que no sea feriado o un fin de semana largo, esos días no vienen Exacto, más. Un exacto. miércoles puede ser. Sí, sí, bien. Por lo general, nosotros lo que hacemos es tomar semanas típicas donde no haya feriados, y obviamos los días lunes y viernes, ¿sí? Porque tiene mayor dispersión, por eso nada más. O sea, por lo general se toman censos de afuera de 24 horas, lo recomendable, de martes a jueves, ¿sí? Y los meses más indicados, ya vamos a ver por qué, los meses más indicados serían marzo, abril, octubre, noviembre. Esos son los meses más adecuados si quisiéramos tener menores errores, diríamos. Así que bueno, bien. Después no queda más que el tránsito diario que vamos a tomar, ¿sí? En una estación de cobertura, lo vamos a multiplicar por dos factores, un factor mensual y un factor diario. ¿Esto por qué? Y porque claramente no pasan la distribución del tránsito a nivel rural, no es lo mismo en todos los meses del año y no es lo mismo en todos los días de la semana. Así que por eso eh, es que realizamos el ajuste de acuerdo a estos factores. ¿Y estos factores de dónde los sacamos? Los sacamos de una estación maestra, una estación permanente. Este es un ejemplo de libro, ¿sí? Bibliográfico, que de hecho lo podríamos, el año que viene lo tendría que actualizar por algunos local. Pero bueno, fíjense, estamos mes del año, ¿sí? Los 12 meses del año, y un censo vehicular en una estación maestra, estación permanente, distribuido, bueno, por tipo de vehículos, pero bueno, en este caso nosotros nos vamos a centrar sobre los valores totales, ¿sí? Vamos a tener los tránsitos totales mensuales, ¿sí? De esa estación maestra. Y lo que vamos a tener que sacar son los factores mensuales que nos permitan luego ser utilizados, o sea, que nos permitan utilizarlos en una estación de cobertura que tenga características similares. Bien. Para eso, ¿qué hacemos? El tránsito medio diario anual, el tránsito medio diario anual, que surge como el tránsito total anual dividido los 365 días del año, ¿sí? Vamos a... Bueno, este era el ejercicio ese. Este tránsito, esto es la misma tabla, ¿sí? Los valores totales mensuales, y acá ya puse la cantidad de días que tiene cada mes, porque obviamente lo vamos a necesitar. Entonces, valores anuales, este es el volumen total anual, por lo que el TMDA va a ser
ese volumen dividido 365. Podemos agregar, redondear. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Bueno, el número... Ah, ¿cómo? Bien. 11.457 vehículos día es el tránsito medio diario anual, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que sacar en este caso es el tránsito medio diario mensual de cada mes. O sea, el tránsito total del mes dividido la cantidad de días que tiene el mes. Esto podemos aplicar también lo mismo, redondear. Perfecto. Y luego necesitamos, vamos a obtener lo que son los factores mensuales. Estos factores mensuales, como bien decimos, es el tránsito medio diario anual, que es dato de esta estación. Estamos trabajando únicamente en la estación permanente, ¿sí? Sacando factores que nos permitan después utilizarlos en una estación de cobertura donde midamos solamente un día del año. En este caso sería el tránsito medio diario anual dividido el tránsito medio diario mensual del mes de enero. ¿Sí? Y lo mismo hacemos, era al revés. Fijo el TMDA, móvil el tránsito medio diario mensual. Bueno, con eso tenemos, cada uno de los meses tiene obviamente su factor mensual. ¿Qué es de importancia acá? Fíjense, obviamente cada tránsito medio diario mensual multiplicado por su factor mensual debería dar el tránsito medio diario anual. Por lo tanto, los meses a donde menos vehículos pasan van a tener un factor mensual más grande. ¿Esto por qué? Porque si nosotros medimos en un mes, acuérdense de la fórmula para determinar el tránsito medio diario, ¿sí? Si nosotros medimos en un mes donde pasan en realidad menos vehículos que el promedio en todo el año, o sea, el volumen diario de enero, por ejemplo, donde en este caso, en esta vía, si se fijan, en enero pasan menos vehículos que el promedio de todo el año. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros cuando vayamos a una vía igual o semejante, nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a estar midiendo, en realidad, un volumen diario menor a lo que es el tránsito medio diario a lo largo del año. Entonces, ese factor mensual va a ser mayor a la unidad. Digo esto ¿por qué? Porque es uno de los errores comunes que cometen tanto en exámenes o cuando trabajan en el práctico, etcétera, ¿sí? O sea, volúmenes mensuales menores, o sea, menores al promedio del año, van a dar factores mensuales más grandes, por este mismo motivo, ¿sí? Bien, con respecto al factor diario es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener de lunes a domingo, ¿sí? En una estación, seguimos la estación permanente, tránsitos que pasan cada uno de los días de la semana y el valor total semanal. Entonces, el tránsito medio diario semanal no va a ser más que el tránsito semanal dividido 7, a lo que también podemos aplicar redondear.
Bien, saqué en promedio, pasan 1.330 vehículos por día, ¿sí? Bueno, el factor diario no va a ser más que el tránsito medio diario semanal dividido el tránsito diario de ese día, ¿sí? Este fijo, y ahí está. Bien. Fíjense de nuevo, un día en el cual pasan menos vehículos que el promedio de todos los días va a tener un factor diario mayor a la unidad, ¿sí? El promedio de todos estos valores, obviamente, debería ser 1. Bueno, acá está por el redondear, pero el recuento es 7, ¿sí? Lo mismo acá. 1. Si nosotros no aplicamos la fórmula de redondear, que también puede ser certera, el promedio de todos los factores, obviamente, va a dar 1. Bien. Teniendo los factores diarios y mensuales, bueno, eso es lo que hicimos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Dice, supóngase que el día viernes 10 de noviembre, en una carretera similar, se realiza un aforo durante 24 horas, dando como resultado 3.700 vehículos mixto día. Se quiere estimar el volumen de tránsito medio diario para propósito de análisis operacional o de proyecto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, esto surge de un censo durante 24 horas de 3.700 vehículos día. Obviamente vamos a tener que ir a sacar el factor diario del día viernes y el factor mensual del mes de noviembre, ¿sí? La máquina. Día viernes 0,95. Y mes de noviembre 0,945. 0,945 y 0,958. Con esos valores son los que utilizamos para hacer el ajuste de ese volumen que tomamos el 10 de noviembre. Por lo cual, fíjense, obtenemos que el tránsito medio diario, ¿sí?, va a ser de 3.350 vehículos mixtos día. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Es bastante simple. Con esto queda completo, fíjense, el resto de los puntos que van a tener que hacer en el trabajo práctico 1. Acuérdense que ustedes medían durante 1 hora y media, cada 5 minutos, para poder determinar el volumen horario de máxima demanda, el factor horario de máxima demanda 5 minutos, factor horario de máxima demanda 15 minutos, que es lo que vimos, y ahora ya saben cómo hacer. Nosotros vamos a establecer, en realidad lo que vamos a hacer es hacer las dos metodologías, urbana y rural, a modo de práctica. No sería correcto, diríamos, si ustedes están midiendo en una avenida, debería considerarse el punto 2 nomás, y no el punto 3, pero bueno, a los fines prácticos vamos a hacer las dos técnicas, ¿sí? La parte 2 es la parte urbana, fíjense, considerando la estación maestra con tránsito horario del anexo, ¿sí? Es esto, fíjense, las dos primeras tablas son datos de una estación maestra que yo les doy como información. Entonces, ustedes, obviamente, durante esa hora y media va a haber una franja horaria de hora reloj. Por ejemplo, si arrancaron a las 5 menos cuarto y terminaron a las 6 y cuarto, entre las 5 y las 6 tienen un tránsito horario real de reloj. Bueno, con eso van a tener que
van a tener que trabajar y determinar el tránsito diario del lugar a donde ustedes están haciendo el censo, bueno, bajo la misma metodología. Primero, determinar las proporciones horarias, diríamos, del tránsito diario de la estación maestra. Con eso, establecer en la faja horaria, en la faja horaria en la cual ustedes midieron, y teniendo la proporción de la estación maestra, van a determinar el tránsito diario, y después con ese tránsito diario, y vuelvo a decir, las mismas proporciones que ustedes ya hallaron en el punto 1, obtener los volúmenes hora a hora de estimativos del lugar a donde ustedes hicieron esfuerzo. ¿Sí? Esa es la parte 2 del trabajo práctico. La parte 3 se refiere a, toma como dato el tránsito diario de la estación de cobertura, ¿sí? El punto 2, o sea, ustedes miden una hora, usando la proporción, obtienen el tránsito que que estaría pasando durante todo el día. Durante un día específico, o sea, tal día, miércoles, tanto de marzo, supongamos, o de abril. Bueno, entonces van a tener que hacer lo mismo que hicimos recién, determinar para esta estación maestra del ámbito rural, los factores mensuales y los factores semanales, y determinar el tránsito medio diario de su estación de cobertura. ¿Sí? O sea, los factores diarios, los factores mensuales y el tránsito medio diario de la estación de cobertura. Fíjense que ustedes obteniendo, tomando información de una hora, ¿sí? Reloj en un punto de una vía, y considerando de que estas vías son similares, primero obtienen el tránsito diario de ese día que midieron, y después el tránsito medio diario, comparándola con una estación maestra de ámbito rural. ¿Sí? Ese es el trabajo práctico. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien, bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a volver y vamos a continuar con lo que son volúmenes de tránsito futuro. ¿Sí? Esto es todo, puedo decir, todo lo que hicimos recién es solamente expansión y ajuste a tránsito actual, diríamos, en el momento en que se está haciendo la medición. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer las estimaciones de tránsitos futuros en una vía. Que tomo un poquito de agua mientras. Bueno. El tránsito futuro, fíjense que, como lo establece esa formulita, está compuesto por dos valores. ¿Sí? Por un lado es el tránsito actual, y por otro lado un incremento del tránsito. Siempre el tránsito futuro, lo que en realidad nosotros queremos determinar es para una vía nueva que tal vez no existe, o para una vía en la cual nosotros vamos a proponer alguna mejora, ¿sí? Necesitamos saber qué tránsito va a pasar por esa vía, para poder establecer algunos parámetros de diseño también. O tal vez por fines estadísticos, es decir, bueno, nosotros queremos determinar el tránsito futuro de tal lugar para saber en qué momento nosotros necesitamos hacer una intervención, un ensanche o lo que fuera. Bien. Entonces, ese tránsito futuro va a estar compuesto por el tránsito actual más el incremento del tránsito. En lo que respecta al tránsito actual, y fíjense, está acá abajo, a su vez tiene dos componentes. Por un lado tiene el tránsito existente, que es el tránsito existente al momento en que
al momento en el cual se va a hacer esa mejora o al momento en el cual se va a abrir la vía, ¿sí? En el caso de una vía nueva, obviamente ese tránsito existente es nulo, es cero. Y por otro lado, tenemos un tránsito atraído. Ese tránsito atraído, en general, se determina a través de, si es una vía nueva, sí o sí, se necesita establecer mediante lo que se llaman censos de orígenes y destino. ¿Sí? Supongamos este ejemplo, lo voy a ampliar porque no se llega a ver bien, no tenemos el proyector. Fíjense, esta carretera que después vamos a usar lo mismo para hacer una resolución numérica, tenemos un punto B, que es una zona portuaria, ¿sí? Acá está río, mar o lo que fuera. Tenemos una red de carreteras existentes, que son los puntos BL, LC, LP, PM, MC. Por otro lado, tenemos la información de que el punto M es un paso obligado para ir a la parte centro y norte de una región, y el punto C es el punto obligado para ir de paso al sur de una región. Y se plantea la incorporación de una carretera desde el punto B al P, no existente obviamente la incorporación, por lo cual hay que establecer qué tránsito se espera que pase por esta nueva vía, ¿sí? Bien, en este caso, nosotros, ¿a dónde consideran ustedes o cómo podemos llegar a determinar qué tránsito va a pasar por este lugar? Y los escucho un poco así, se vuelve no tan tedioso. Por todo lo que viene del centro y norte de la región, sería lo que pasa por el punto M y no se dirige al sur. Lo que pasa por el punto M, no te escuché lo último. Y no se dirige al sur, digamos. Bien, sí. O sea, lo lógico acá sería hacer una encuesta de origen y destino en este tramo, ¿sí? Durante este tramo. Entre el punto M y el P, o entre el P y el L. Porque si nosotros hacemos censo acá, también podría ser válido, ¿sí? Recordemos que el recorrido que hoy están haciendo es este. O sea, claramente un vehículo que viene de esta parte y va hacia L, pasó por el punto P, tal vez no se dirige al punto B y puede dirigirse al punto C, o puede quedar en el punto L y no seguir. Pero lo que sí es cierto es que nosotros vamos a tener que hacer censo o en el tramo MP o en el tramo PL. Una encuesta, no solamente de censo volumétrico, qué cantidad de vehículos pasan, sino también de ese total de vehículos que pasan, hacer una encuesta de origen y destino para determinar si es que se dirigen a B y les convendría tomar la futura carretera, o si es movimiento, por ejemplo, local de M a P y solamente eso, o de M a L, y nada más que ese tránsito, diríamos, ese tráfico. Pero bueno, lo cierto es que por un lado sería eso, más después vamos a tener un incremento de tránsito obviamente a lo largo del tiempo, pero lo principal y lo primero a determinar, que es el tránsito actual, acuérdense, existente más atraído, se va a concentrar en eso, ¿sí? En este caso el existente es cero, porque la vía no existe, pero sí va a haber un tránsito atraído. Y ese tránsito atraído, como bien decimos, es tránsito que hoy hace el recorrido MP-LB y pasaría a ser MP-B, tal vez, parte de ese tránsito. Así que bueno, en principio
fíjense que una de las definiciones del tránsito atraído es que los usuarios componentes del tránsito, ese tránsito atraído, no cambian ni su origen ni su destino, ni su modo de viaje. O sea, siguen yendo en el mismo vehículo en el cual están yendo. O sea, no es que se pasan del transporte público al automóvil privado o del privado a un automóvil, a un vehículo público. Tampoco es que modifican su origen ni su destino. No es que porque abrieron esta vía yo voy a ir a conocer el punto B, sino que ya hago ese viaje, ¿sí? Ya lo suelo hacer. Y de eso se conforma el tránsito atraído. Igual va a decir, se determina mediante encuesta de origen y destino. Por otro lado, dijimos entonces, el tránsito futuro es el tránsito actual más el incremento del tránsito. Ya hablamos del tránsito actual como el existente más el atraído. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el incremento del tránsito. Ese incremento del tránsito que se da a lo largo del tiempo y que comienza, ¿sí?, desde el año en que se abre la carretera, ¿sí?, es el incremento de tránsito hasta el inicio, hasta el año de proyecto, diríamos, el año de apertura, es cero. Empieza a incrementarse a partir de ese punto. Está compuesto por tres componentes. Por un lado, un crecimiento normal del tránsito, ¿sí?, que es factores normales por crecimiento económico, porque las personas desean movilizarse, porque cada vez hay más adquisiciones de vehículos, porque la producción es mayor y entonces hay que mover más bienes. Bueno, es un crecimiento normal, del orden de, para que tomen referencia, más o menos un 3% anual, ¿sí? Es más o menos, se manejan esos valores. Por otro lado, tenemos un tránsito generado. Ese tránsito generado, a su vez, está compuesto por tres variables, y son el tránsito inducido, ¿sí?, que son viajes que antes no se realizaban por ningún modo de transporte, o sea, es tránsito que no existía y comienza a existir, ¿sí? Después, un tránsito convertido, que es, por ejemplo, supongamos que no existía tampoco la vía BL, ¿sí? Entonces, para ir de M a B, había que tomarse un avión porque acá hay una cordillera, supongamos, ¿sí? Entonces, se iban en avión los pasajeros de M a B, pero ahora, como se abre la carretera, cambian el modo de transporte y van en auto. Bueno, eso es lo que se llama el tránsito convertido, que forma parte de ese tránsito generado que les mencionaba. Entonces, ahí es cuando modifican, vuelvo a decir, el modo en el cual se trasladan. Y después tenemos un tránsito trasladado que consiste en viajes que no se hacían a esos destinos. O sea, es como que se modifica el destino del viaje. Volvemos al caso del ejemplo. Supónganse que, no sé, los de M por cuestiones turísticas y debido a que este recorrido era demasiado largo, a pesar de que el punto B es un lugar turístico, elegían irse al centro norte de la región, por lo general. Bueno, al abrirse esta futura carretera y el punto B turístico pasa a ser competente, entonces hay nuevos viajes, ¿sí?, que se van a establecer al punto B por esta circunstancia. Eso es lo que llamamos, dentro del tránsito generado, un tránsito trasladado, ¿sí? Es uno de los ejemplos, hay muchos, pero bueno, ese es uno de los ejemplos. Por otro lado, tenemos un tránsito desarrollado, ¿sí?, que no es que se da siempre, pero en la mayoría de las veces sí, es que al establecer una mejora en una vía o a la apertura de una vía nueva, lo que se hace es una mejora del suelo adyacente, por lo cual, por ejemplo, se empiezan a instalar centros comerciales, se empiezan a instalar lugares de producción, se torna
un lugar o un sector en el cual empieza a haber alguna que otra población o se amplían los cascos urbanos, entonces por lo general tiene un desarrollo que, ¿qué diferencia tiene? Es mayor a ese crecimiento normal, ¿sí? Es como, vuelvo a decir, es como que le da un plus más, generalmente pasa en los primeros años de apertura, ¿sí? Después se estanca y ya forma parte del crecimiento normal, pero hay un plus extra por una mejora del suelo adyacente al lugar a donde estamos nosotros interviniendo. Bueno, esos son todos los componentes del tránsito futuro, y fíjense cómo en un gráfico tiempo, en este caso estamos hablando de años, y volúmenes de tránsito, ¿sí? Por lo general volúmenes de TMDA, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el año presente tenemos un tránsito actual, ¿sí? Que, vuelvo a decir, es la suma del existente más el atraído. Ese tránsito no se va a ir modificando a lo largo del tiempo. O sea, el tránsito actual es la base, diríamos. Ese tránsito propio va a tener un cierto incremento de tránsito. Ese incremento de tránsito obviamente es este, ¿sí? Entonces, el tránsito futuro es la sumatoria. El tránsito actual más el incremento de tránsito. Ya dijimos, el tránsito actual como la suma del existente más el atraído de otras vialidades en el caso de que se haga una mejora o que se haga una obra nueva. Y el incremento del tránsito compuesto por tres variables. El crecimiento normal del tránsito, que les dije es del orden del 3% más o menos, y se mantiene constante a lo largo de los años, ¿sí? Es un crecimiento normal que se da año tras año, y por eso, vuelvo a decir, tiende a tener una pendiente del 3%. Y después los otros dos valores, que era lo que le decía, el tránsito generado, donde tenemos el inducido, el trasladado, etcétera, etcétera, y el tránsito desarrollado, que puede existir o no, y que toma un incremento rápido en los primeros años y después ya se establece. Fíjense que tanto el tránsito generado como el tránsito desarrollado, luego de una serie de años, se mantiene, deja de tener efecto, y lo único que hace incrementar es el crecimiento normal. Estos son todos los valores o todas las componentes que nosotros vamos a tener que ir determinando cuando quisiéramos sacar el tránsito futuro para una vía, ¿sí? Bien, por otro lado, y de manera simplificada, muchas veces lo que se hace es determinar factores de proyección. No es más que la relación entre el tránsito futuro, supongamos el tránsito, no sé, del futuro calculado a 2050, dividido el tránsito actual, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener factores de proyección de 20 años, de 30 años, que nos permiten una rápida visualización de qué tránsito más o menos se espera tener dentro de tantos años, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, por lo general, para proyectos de nuevas vialidades, un factor de proyección a 20 años está en un intervalo de 1,5 a 2,5 veces, obviamente, el tránsito actual, como para tener de referencia. Bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Hay consultas hasta ahora de lo que vimos? ¿Nada? Se ve que entendieron todo, se va. Yo no capto. O se fueron a dormir la siesta. No sé. Oh, sí. O son las 3:30. Bueno, Bueno, vamos a nadie hacer una cosa, vamos a darnos cuenta, vamos a ver si se fueron a dormir la siesta o no, vamos a tomar asistencia, vamos a aprovechar. es buena esa, ¿eh? Es bueno, es bueno. Vamos a tomar asistencia y hacemos un receso de Un 10 break. minutos, así descanso la garganta un poquito. Dale. Yo voy tomando asistencia y me van Dale. haciendo presente, ¿saben? Cuando los nombro. Así
porque no lo veo. Necesito que prendan el audio y me digan presente. Acá. Alberto Gabriela. Alcoba Jonathan. Almada Marcelo. Presente. Bien. Álvarez Jorgelina. Bordón Julián. Presente. Bien. Cantero Agustina. Presente. Corona Palacios Nair. Presente. Darches Agustín. Presente. Dene Fernando. Ah, presente por el chat. Dio el Bien. presente, Fernando, sí, ahí no lo tiene. vi. Ahí lo vi. Esperen que ahora se me fue la DN. Di Lázaro, Florencia. Domínguez Nicolás. Presente. Bien. Everle Lautaro. Fernández Silvio. Gareis Ulises. Presente. Bien. Gariboglio Luciano. Gastiazoro Jerónimo. Presente. Bien. González Mena Juan Manuel. Presente. Bien. Groisman es Enzo. Presente. Hasenauer Fernando. Presente. Heit Cristian. Presente. Ibarra Santiago. Presente, profe. Bien. Leiva Santiago. Presente. Lul Sonia. Presente. López Fausto. No. Martínez Agüera Rocío. Mendoza Cristian. Presente. Bien. Mildenberger Agustina. Presente. Mulé Guillermo. Presente. Olivo Milagros. Presente. Otalora Bruno. No. Peloso Martina. Pinchet Federico. Presente. Rodríguez Cacic Javier. Presente. Román Pamela. Presente. Schwemer Malena. Presente. Siever Vera Fabio. Presente. Sosa Agustín. Presente. Bien. Soutus Joaquín. Presente. Bien. Udrizar Francisco. Presente. Víctor Juan Martín. Presente. Wertheimer Cintia. Presente. ¿Dijiste presente, Cintia? Sí, a veces. Ah, bien, bien. Me escuchaba bajito. Sandomeni Santiago. No. Bueno, ahí listo. Ya tenemos la lista completa. Perdón, no había habilitado el audio. Les decía, aproveché el invito para mirar el teléfono, me están diciendo que volvió el agua, supongo que van a tener clase presencial en
en la cátedra que sigue, para quienes siguen cursando hoy viernes, creo que era Puentes, así que me estaba pidiendo Susana Facendini en lo posible terminar un poquito antes, sabía que estábamos nosotros de manera virtual, de terminar un poquito antes, así ustedes se pueden trasladar, diríamos, hasta la facultad para hacer el cursado de Puentes. Así que bueno, si están de acuerdo, en vez de hacer un receso ahora, hacemos uno solo, un poquito más adelante, y terminamos un poco antes, ¿sí? Ok. Bien. Seguimos. A compartir la pantalla. Ya le perdí un poco la mano a esto. Menos mal. Bien. Les decía, vamos a utilizar lo que veníamos hablando, ¿sí? Para un ejemplo numérico. Esto va a estar subido al campus, la resolución del ejemplo, o sea, no tienen que tomar nota, no hace falta que tomen nota, pero en una clase normal lo hubiésemos ido desarrollando en pizarrón. Acá lo que propongo es, lo mismo que hice en su momento en pandemia, ir hablando o yo explicándole cómo está establecida la resolución, ¿sí? Bien, pero vamos a usar primero esta parte del ejemplo. Fíjense. Se plantea la necesidad de realizar un estudio sobre factibilidad de una nueva carretera alterna entre los puntos P y B, ¿sí? Lo que veníamos hablando. El punto P es un importante puerto marítimo, el punto M es un cruce obligado de camiones de carga que van y vienen de B hacia el centro y norte de la región, y bueno, y el punto C, no dice acá, pero el punto C es el punto obligado para los que van al sur de la región. En épocas invernales, el tramo L y LB se producen deslizamientos con algunas obstrucciones que dejan incomunicado al puerto B y el interior de la región. Entonces, por eso es que, bueno, también se plantea una futura carretera alterna. Más allá de todo eso, nosotros lo que tenemos es, sobre todo el punto M, que es muy importante, vuelvo a decir, es el punto para el centro y norte de una región productiva, que en el normal del desarrollo del tráfico hace el recorrido MP-LB. Se pide determinar el tránsito futuro, ¿sí? del tramo PB, ¿ya? Del tramo nuevo, para el año 2050. ¿Sí? Y bueno, el dato adicional es que esta carretera, vamos a decir que se va a abrir o se pretende abrir en el 2030, supongamos. Entonces vamos a tener que determinar cuál va a ser el tránsito futuro del 2050 para a través de ese tránsito poder hacer el desarrollo o el diseño geométrico, ¿sí? De la nueva vía. Por otro lado, se pide determinar los factores de proyección de ese mismo tramo para los años, o sea, a los 10 y a los 20 años de hecha la apertura de la carretera, ¿sí? Los factores de proyección estimados para el 2040 y para el 2050. ¿Qué vamos a necesitar? Por un lado, aforos históricos de la red, ¿sí? Si nosotros lo primero que vamos a ir a ver es a dónde hay estaciones permanentes que nos permitan ver qué tránsito hay y cómo se fue desarrollando en la historia, diríamos, en los últimos años. Sobre todo como les hablábamos hoy, del tramo ML, que sería el que parte de ese tránsito sería el atraído por la nueva vía. Bien. Por otro lado, encuestas actuales, o tener o hacer encuestas de origen y destino en el tramo ML, que nos permitan determinar cuál va a ser ese tránsito atraído desde el mismo minuto, o sea, del mismo momento en el que abrimos esa carretera.
Y definición del año de apertura y año de proyecto para la nueva carretera. Bueno, en este caso les estoy diciendo va a ser 2030 y el año de proyecto 2050. Entonces, ¿cómo podemos establecer, ¿sí?, los tránsitos? Acuérdense, lo primero a determinar, ahí está, se deberá considerar, todo esto es lo que les dije, y bueno, datos adicionales, el tránsito generado va a ser del orden del 15% del tránsito actual, y el tránsito desarrollado, o sea, por mejoras en el suelo circundante, de un 5% del tránsito actual. ¿Sí? Bien. Nosotros lo primero que vamos a tener que determinar, acuérdense de la fórmula, tránsito futuro, tránsito actual más incremento de tránsito. El tránsito actual es el existente más el atraído. El existente no lo tenemos, ¿sí? Es cero en este caso porque es una vía nueva. Pero sí vamos a tener que determinar ese atraído. Y ese atraído, ¿de dónde lo podemos sacar? Obviamente de censos volumétricos de uno de estos tramos, a donde nosotros tengamos alguna serie histórica o a donde tengamos una estación permanente. ¿Sí? Bueno. Pueden ser que tengamos datos, por ejemplo, sin actualizar, desde antes de la pandemia. Por ejemplo, es muy típico que nosotros no tengamos estación permanente en este tramo, pero sí tengamos, por ejemplo, no sé, datos del año 2000, 2005, 2008, 2010, 2012, o sea, censos que se hayan realizado en estos tramos, pero, vuelvo a decir, no estén actualizados y ni que hablar, vuelvo a decir, nosotros vamos a tomar como año de apertura el año 2030, por lo tanto vamos a tener que estimar el tránsito atraído a ese año, ¿sí?, al año 2030, que es el año en el cual empieza el tránsito actual lo tenemos que determinar para el año 2030. A partir de ahí va a haber un incremento de tránsito por las otras componentes. Pero nosotros el tránsito actual es 2030, el año de apertura. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo determinamos? Hay diferentes métodos. Yo les voy a hacer mucho de valores estadísticos, y bueno, por eso es que se pide también como correlativa probabilidad y estadística en tránsito. Una de las estimaciones, ¿sí?, puede ser la regresión lineal simple o la línea de mínimos cuadrados. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos, para ciertos valores de X, en este caso serían los años, valores reales de Y, que sería el tránsito diario anual o medio diario anual, que serían cada uno de esos puntos. ¿Sí? Esos puntos son censos que se realizaron en un lugar bajo, vuelvo a decir, en ciertos años. Entonces, nosotros vamos a tener que tirar una línea de regresión simple que ¿qué condiciones debe establecer? Que la diferencia de los cuadrados, o sea, estas diferencias elevadas al cuadrado den el valor mínimo posible. ¿Sí? Ese es el requisito de la línea simple, o sea, la regresión simple. No les voy a dar más que esto, diríamos, como para que tomen una dimensión, pero a lo que voy es que quiero que sepan de dónde viene. ¿Sí? Otro método podría ser una regresión curvilínea tipo exponencial. ¿De qué se trata esto? En vez de tener una fórmula así de proyección del tipo A más BX, es AB a la X. Entonces, podría ser algo así. Hay que ver lo que más se ajuste, ¿sí?, a los valores que nosotros tengamos. Hoy con Excel prácticamente
podemos determinar cuáles son los valores de la recta. O sea, podemos obtener la fórmula de la recta o la fórmula de la curva. En este caso, ¿qué se hace? Se aplica el logaritmo, se despeja y se lleva a una transformación de regresión lineal simple. O sea, la parte llevado al logaritmo, cada uno de los ejes, se obtiene una recta, ¿sí? Esa recta cumple con los mismos requisitos. Las diferencias de esos valores entre el teórico de la recta para cada año y el valor real, esas diferencias elevadas al cuadrado tienen que dar la sumatoria mínima. Bueno, para que entiendan de dónde viene, nada más. No se les va a tomar esto, ¿sí? Pero bueno, quiero que sepan de dónde viene. En este caso, fíjense, de las series históricas 2005-2020, de tránsito medio diario anual del tramo ML, ¿sí? Se tiene la siguiente recta de regresión. Entonces, ese es el dato de cómo se está moviendo hoy el tránsito entre M y L. Esta recta ya tiene incorporado el crecimiento normal del tránsito, ¿sí? De ese tramo, para esa vía. Entonces nosotros lo que vamos a tener que establecer es, primero, cuál va a ser el tránsito atraído de esa carretera futura. O sea, qué parte del tránsito del ML va a ir por PB. Para eso hacemos un censo de origen y destino. Fíjense, de estudios previos se espera que la nueva carretera, PB, atraerá el 65% de los volúmenes de tránsito del tramo ML. Además, se supone que el crecimiento normal del tránsito de la nueva carretera conserve la misma tasa de crecimiento del tránsito o tramo ML. O sea, y eso está bien que así sea, digamos, es la misma región, el mismo crecimiento normal va a tener este tramo que la red completa. En general, toda la red tiene el mismo crecimiento normal, ¿sí? Por otro lado, ya dijimos, el tránsito generado va a ser del orden del 15% del tránsito actual y el desarrollado del 5% del tránsito actual. Bien. En cuanto al desarrollo, yo voy a ir descubriendo cada una de las fórmulas a medida que vayamos avanzando. Decimos que el tránsito entonces futuro en el tramo PB, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Al tránsito actual del tramo PB más un incremento de ese tránsito. Por otro lado, el tránsito actual, ¿sí?, es el existente más el atraído. Dijimos. En este caso, el existente obviamente es 0 porque es una vía nueva y nos vamos a tener que centrar en el tránsito atraído. En cuanto al tránsito atraído, lo primero que vamos a tener que determinar es cuál va a ser el tránsito en el tramo, ML, ¿sí?, porque el tránsito va a seguir creciendo hasta el 2030, que es el año de apertura de la futura carretera. Entonces, primero vamos a determinar cuál va a ser el tránsito del tramo ML para el año 2030, ¿sí? Y después sabemos que de ese tránsito el 65% se va a ver atraído por la nueva carretera que se va a abrir. Entonces, tenemos la recta de regresión, vuelvo a decir, la recta de regresión del tramo ML, ¿sí? 35,2x menos 69.445. Obviamente X es año calendario, ¿sí?, y el valor de Y va a dar en vehículos día, en ambos sentidos. Entonces, bueno, reemplazamos en esa misma fórmula para el año 2005, como para tener una referencia a un punto inicial, ¿sí?, podría ser cualquier año, es lo mismo. Y el año, propiamente dicho, el 2030. Este 2005 se tomó porque es uno de los puntos de censo que se tenía, ¿sí? En el 2005 se hizo censo en ese punto.
Bueno, entonces el tránsito medio diario anual en el 2030 para el tramo ML va a ser la misma fórmula reemplazada por el año 2030. Estamos hablando de 2011 vehículos mixtos día en ambos sentidos. Y esa sería un poco la recta, ¿sí? O el crecimiento de tránsito a lo largo de los años. Fíjense, la gráfica es años, vehículos mixtos por día, ¿sí? TMDA. 2005, 1131, 2030, 2011. Esa es la recta de regresión representada de manera gráfica. Bien, en 2030 decimos que se abre la vía PB o PP. Entonces, parte de este tránsito, parte de los 2011, se van a ver atraídos por esa nueva vía. ¿Qué tanto? Dijimos, era el 65%. ¿Sí? Parece que va a ser más fácil mostrar todo e ir desarrollando. Bien, entonces el tránsito actual para el tramo nuevo, el PB, va a ser el tránsito existente, ¿sí? Acuérdense de la fórmula. Tránsito actual, el punto PB, es el tránsito existente en el PB más el tránsito atraído del tramo PB, todo en el tramo PB. Ese tránsito existente en 2030 dijimos era cero porque se abre, ¿sí? Es cuando se abre esa vía, y el tránsito atraído va a ser el 65% del tránsito de 2030 del tramo ML, que dijimos era 2011, o sea, 65% por 2011 vehículos, los que nos da un tránsito actual en el año 2030, que es el año de apertura, de 1.307 vehículos mixtos día, en el tramo que estamos haciendo estudio, en el PB. ¿Sí? Bien. Ese pasa a ser el tránsito actual en el año 2030, que se abre la vía. Ese tránsito actual se mantiene constante, acuérdense. Ahora vamos a determinar cuál es el incremento del tránsito. El incremento del tránsito, como vimos en la fórmula, como vimos en la teoría, tiene tres componentes. Tiene el componente de crecimiento normal del tránsito, ¿sí? Que en la vida cotidiana, si no se tienen datos, en este caso es porque es muy directo, diríamos que parte de este tránsito va a ir a este punto, parte de este tránsito va a ir a esta nueva vía, pero podría ser en el caso, por ejemplo, de que no sea de esta manera, por lo cual el crecimiento o en la parte urbana, ¿sí? El crecimiento normal del tránsito lo tengamos que determinar de otra manera y no, o sea, bajo otra forma y no a través de valores históricos de tránsito. Una de las maneras, una de las formas que se establece o que se puede resolver es tomando el índice de patentamiento, o sea, qué tantos nuevos vehículos se van incorporando a lo que son las flotas vehiculares, diríamos, de una región. El tema es que hay que tener bastante discriminado la región. Por ejemplo, no podemos tomar, si el índice de patentamiento a nivel nacional fue de 4%, supongamos en 2021, y tal vez en Paraná no fue del 4%. O sea, hay que tener cuidado con eso. Tal vez hay que ver si hay algún registro un poco más regional o local o municipal o lo que fuera, que dé valores más certeros y no tan generales. Pero bueno, ante la falta o ante la incertidumbre, uno de los valores que se puede llegar a tomar es el índice de patentamiento. Bien, sigamos. Entonces, el crecimiento normal del tránsito, el tránsito generado y el tránsito desarrollado. En cuanto al crecimiento normal del tránsito, dijimos que va a mantener el mismo crecimiento que venía teniendo el tránsito que hacía el recorrido MPL, ¿sí? Obviamente al 65%.
porque el otro 45% también va a seguir creciendo bajo la misma recta que nosotros teníamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? El crecimiento normal del tránsito va a ser igual. El tránsito futuro de el tramo PB, que es el nuevo, va a ser el 65%, ¿sí? de la recta de regresión que teníamos del tramo ML. O sea, si nosotros al X después lo modificamos por el 2030, nos va a dar el tránsito actual 2030. Pero si lo modificamos por otros valores, vamos a ir teniendo los valores, sería el crecimiento normal del tránsito, el tránsito actual más el crecimiento normal del tránsito del tramo PB en referencia al tramo ML. Se quedó medio engorroso, no sé si se entendió, pero vamos a los números y ahí lo van a entender mejor. Entonces, el 65% de la recta de regresión del tramo ML, bueno, distribuyendo nos queda 22,28x menos 45.140. Teniendo esa función de la recta, ¿sí? Y sabiendo qué cosa, que en el 2030, ¿sí? El tránsito ahí, ya tenemos como dato, va a ser 1307, ¿sí? El tránsito actual, y en ese mismo punto el crecimiento del tránsito es 0, ¿sí? O sea, en este punto, que es el año de apertura, el crecimiento respecto a la apertura es 0, ¿sí? Entonces vamos a tener que establecer la nueva ordenada del origen, diríamos. ¿Cuál sería? Simplemente despejando, ¿qué cosa? Esta recta de regresión que tenemos para el tramo nuevo, en el año 2030, sabiendo el valor de 1307, ¿sí? Entonces tenemos que el crecimiento normal del tránsito, que en realidad, vuelvo a decir, sería 0, va a ser igual a ¿qué? A la recta de regresión menos el tránsito para el año 2030. O sea, la recta de regresión menos el 1307. Con esto vamos a obtener la fórmula del crecimiento normal del tránsito desde el año 2030 para el tramo PB. ¿Se entendió? Fíjense que esa fórmula de recta, si nosotros la reemplazamos con el año 2030, obviamente va a dar 0. ¿Sí? Y a lo largo de los años siguientes, ¿sí? Del 2030 en adelante, va a empezar a ir tomando cierto valor. Y bueno, y la pendiente obviamente es esa. ¿Se entendió o no? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Se entendió, Sin profe? miedo. ¿Se entendió? Bien. Bueno, nos está quedando dos valores o dos componentes del incremento de tránsito sin resolver. El tránsito generado y el tránsito desarrollado. Pero bueno, esto es bastante más simple porque, vuelvo a decir, está como dato los porcentajes respecto al tránsito actual, ¿sí? Entonces, a esta recta, vuelvo a decir, que ya identifica el tránsito actual desde la apertura del tramo PB y su incremento de tránsito solamente por la componente del crecimiento normal, le vamos a agregar el 15% del tránsito actual debido a tránsito generado. Recuérdense que el tránsito generado era el inducido, el trasladado, el derivado, y el tránsito desarrollado, que es por un incremento en el uso del suelo o una mejora en el uso del suelo que da un crecimiento temporal por encima del crecimiento normal, ¿sí? Bueno, en este caso el 15% de 1307 era el tránsito actual para el tramo PB en el año 2030, el 15% como tránsito generado y el 5% como tránsito desarrollado nos da 196 vehículos y 65 constantes, ¿sí? Eso
vuelvo a decir, no se desarrolla obviamente en el primer año, pero sí en los 2, 3 primeros años. Por eso es que después de un tiempo, la recta del tránsito futuro, ya lo rojo es el tránsito futuro del tramo PB, fíjense que toma la misma pendiente que tenemos del crecimiento normal del tránsito. O sea, después de un tiempo ya deja de tener injerencia el tránsito generado o deja de impactar el tránsito generado y el tránsito desarrollado. Ese 5 más 15%, más 5%, ese 20% se desarrolla en los primeros años de apertura de la vía. Después ya solamente hay un incremento de tránsito debido a crecimiento normal de tránsito. ¿Sí? Bien, entonces el tránsito futuro del tramo PB va a ser igual al tránsito actual, que ya lo determinamos, más el incremento de tránsito. El tránsito actual era 1307, el incremento de tránsito estaba compuesto por la recta de regresión que obtuvimos acá, esta misma, ¿sí? Más el tránsito generado y el tránsito desarrollado. Operando, nos queda esa fórmula, que sería la fórmula de la recta en este tramo ya, ¿sí? En el primero no, pero en ese tramo. Lo que nos permite obtener para el año de proyecto, por ejemplo, para el año 2050, reemplazando la ordenada X por 2050, un total de 2.025 vehículos mixtos día en ambos sentidos de manera estimada para el año 2050, que es el año de proyecto, ¿sí? Esa era lo primero que se solicitaba en el ejercicio, ¿sí? Tránsito futuro del tramo PB para el año 2050. Por otro lado, se pide los factores de proyección para el año 2040 y 2050. Bien, los factores de proyección no son más que la relación entre el tránsito futuro estimado dividido el tránsito actual al momento de apertura. Para el año 2050 ya lo obtuvimos, era el 2025, este que acabamos de terminar, dividido los 1.307 vehículos que tenemos en el año de apertura. Esto da una relación de 1,55. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento de que nosotros abrimos la nueva vía PB, ¿sí? En los primeros 20 años va a haber un factor de proyección de 1,55, lo que es lo mismo que decir que un 55% de incremento de tránsito tenemos en los primeros 20 años. Para el caso del 2040, lo mismo, el factor de proyección, bueno, primero tenemos que determinar con la misma fórmula que ya tenemos establecida para el tránsito futuro, reemplazamos la ordenada con 2040 y determinamos el tránsito futuro estimado para el año 2040. En este caso, 1.796 vehículos mixtos día. Dividido los 1.307, que es el tránsito actual en el momento de apertura, nos está dando un factor de proyección para el año 2040, para el tramo PB, de 1,37. ¿Sí? Bien. Con esto estaríamos terminando lo que es el desarrollo y el cálculo del tránsito futuro. Fuimos mucho más rápido de lo que hubiésemos ido en clase, porque claro, hablo yo solo nomás. Consultas, preguntas respecto a cualquier cosa de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Desde qué hay que hacer en el trabajo prácticos, salieron a medir, tuvieron dificultad, no entendieron esto de tránsito futuro. Acuérdense, obviamente, que está el apunte de clase, que va a estar, que está la presentación, este ejercicio también, el ejercicio de tránsito futuro, de determinación de tránsito futuro, de ejemplo, lo vamos a subir. O sea, toda esta información la van a tener disponible. Pero más allá de eso, dejo abierto unos segundos para ver si hay consultas.
Profe, ¿el tránsito generado y el tránsito desarrollado siempre nos van a dar en porcentajes, digamos, para calcularlo? Eh, si estamos hablando de la cátedra, sí. Sí, 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 sí. Es muy difícil estimar, o sea, es más, lo que es tránsito desarrollado y el generado también, o sea, no es tanto de injerencia del ingeniero civil, en realidad esos factores vienen más de una orden económica productiva, o sea, va a haber otros, o sea, si trabajan para el orden del Estado, va a haber otras secretarías de producción, secretaría de, hasta diría la parte económica, que les van a poder proporcionar esos valores, digamos, esas estimaciones de crecimientos en cuanto a el desarrollo de una región o en cuanto a el desarrollo, digo, productivo, turístico o lo que fuera, ¿sí? Así como nosotros podemos determinar cómo va a ir creciendo en base a series históricas o de esto que estamos viendo, los tránsitos de acá, o sea, las variaciones que han tenido antes y que van a tener después, lo que es del orden de desarrollo y tránsito generado son factores más que nada económicos. ¿Alguna otra pregunta? Ese 3% del crecimiento normal, ¿eso es parecido para todo el tipo de ruta? El tránsito, o sea, lo que yo dije, crecimiento normal del tránsito, y, o sea, obviamente no va a ser lo mismo en todos los lugares, ¿no? Y va a ser mutante, no solamente en espacio, o sea, como el tránsito mismo, ¿no? En espacio y en tiempo. Puede haber momentos en los cuales hay depresiones, obviamente, ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos variaciones? Fíjense, ya les comparto la imagen, estoy buscando el gráfico primero, si no los mareo. Mm, no, no lo tengo acá. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pizarra. A lo que voy es, si tenemos un crecimiento, no sé dónde me está dejando la pizarra. No estoy pudiendo dibujar, o sea, dibujo pero lo veo solamente yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una simple línea. ¿Se visualiza ahí? Sí, sí. Bien. O sea, en el lugar de los casos estamos hablando de un crecimiento normal de tránsito del 3%, que sería algo así. ¿No es cierto? Bueno, pero yo como les mostré, el tránsito en una vía puede experimentar, por ejemplo, y más en Argentina, cosas así. Bueno, esto fue una pandemia, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije? O movimientos de este tipo, a donde hay un escalón y esto es una recesión económica, ¿sí? Lugares donde la producción decae por un periodo de tiempo de 1 o 2 años y después vuelve a empezar a crecer al 3%, más o menos. Bueno, obviamente estamos hablando de parámetros generales, ¿sí?
se puede establecer un parámetro general del orden del 3%. ¿Por qué? Porque ese crecimiento normal del tránsito, vuelvo a decir, es porque la sociedad en sí misma se motoriza o de algún otro modo empieza a tener más viajes, empieza a desplazar mayor, o sea, con mayor medida que antes, ¿sí? Es más que nada por eso. Pero obviamente no es constante y no es todo en todos los lugares lo mismo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, a nivel local, injerencias como inundaciones que han hecho que, en el caso de Santa Fe, que han hecho que la gente se traslade a otros sitios, a otros lugares, a otras ciudades cercanas. Por lo tanto, el tránsito en Santa Fe, que venía con un crecimiento así, obviamente tuvo una caída y después empezó a comenzar a crecer de nuevo. La ciudad cercana, que recibió esa población trasladada, obviamente venía con un crecimiento de tránsito tal vez de ese modo, y en un momento hubo esto. O sea, esto habla claramente de que una población se mudó de acá a acá, ¿sí? En ese año. Bueno, estos son factores locales, o sea, yo lo que hablo es a nivel general, se puede establecer que tener un crecimiento normal del 3%. Ahora, no crece lo mismo la zona, por ejemplo, de la costa de Mar del Plata que el sector productivo de la provincia de Entre Ríos. Y en época o sea, predominantes para el campo iba a crecer tal vez a más del 3%, y en épocas donde la sociedad argentina, por ejemplo, se desarrolle mayoritariamente el turismo, y la zona de Mar del Plata va a tener mayores índices. Pero bueno, a nivel general se puede establecer que hay un crecimiento normal, ¿sí? Del orden del 3%. La única manera de saberlo es tomando datos y teniendo estaciones permanentes o censos volumétricos importantes, cada 3 años, 2, 3 años. De esa manera se puede predecir aún más, ¿no? O las mismas, vuelvo a decir, o las mismas estaciones de peaje. Si se tiene un registro de los pases en estaciones de peaje, es mucho mejor. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, respecto al práctico, la semana que viene sería la semana para que puedan consultar si tienen alguna duda sobre la ejecución del trabajo práctico 1. Sería el viernes 21. Y el viernes 28 sería la fecha de presentación, ¿sí? Acuérdense, grupos, en este caso los trabajos prácticos de este tipo son efectuados por los subgrupos. O sea, el 1A presenta un lugar donde tomó los datos y hizo el trabajo práctico. El 1B, el grupo 1B, compuesto por 2, 3 alumnos, hace otro lugar diferente o otro horario diferente o lo que fuera, ¿sí? Son 2 presentaciones por cada uno de los grupos. En realidad una por cada subgrupo. Eso sería para el 28. La semana que viene pueden consultar si no les sale algo, si tienen alguna duda. Bueno, son las 4:15. Hacemos 10 minutitos y 4:25 arrancamos de nuevo con el tema de velocidad. Bien, ¿Les parece? un descansito, chicos. Dale. No salgan. O sea, solamente me silencio y en 10 minutos arrancamos. Bárbaro.
chicos, estamos de vuelta. Ok. Primero, lo que vamos a hacer, por si a medida que vamos desarrollando, algunos tienen, vuelvo a decir, que salir para llegar a puentes. Lo primero que quiero aclarar es respecto a... Espera, que quiero... compartir la pantalla. Ahora sí. Respecto a organizarnos en el tiempo, ¿sí? Como les dije, la clase que viene vamos a tener la consulta del trabajo práctico 1 y la consulta de quienes vayan a dar el tema usuarios y el tema accidentología. Esto por cuanto la clase del 28 se entrega justamente esto, se entrega la consulta y se exponen los temas de usuario y accidentología, ¿sí? El 28 del 4. Y van a hacer consulta a los demás grupos, o sea, vialidades, vehículos, y me está faltando uno, recuérdenme, ¿qué otro tema? Usuario, vehículo, accidentología. ¿Dispositivo de control no era el otro? Dispositivo de control, exactamente. Y dispositivo de control. Esos harían la consulta el 28 para exponer el día 5. ¿Sí? Y ese día 5 también tenemos las consultas del parcial para la fecha creo que era después de la mesa de examen el primer parcial. Pero bueno, a lo que voy es, la semana que viene exponen los descensos, ¿sí? Que era hoy, y hacemos consulta del trabajo 1, usuario y accidentología para ya la siguiente, dentro de 15 días, hacer la presentación. Bien. Bien. A ver. Profesor, el tema de usuario, yo le avisé que debíamos dar la clase el 21. Perfecto, bueno, si lo tienen listo, entonces, y tienen alguna consulta, cuando terminemos hoy, hacen la consulta, y si lo tienen ya liquidado el tema, la semana que viene, en vez de consulta, ya estarían presentando. Tema usuario y tema dispositivo para censo. Bien, gracias por la declaración. En el campus está, estoy leyendo, bien, que se entrega el 21, claro, pero lo terminamos de dar hoy al tema. O sea, habíamos dado solamente el punto 1, la información para hacer el punto 1. Ahora sí ya tienen para hacer el 2 y el 3, por lo tanto la semana que viene pueden consultar y la otra ya es la entrega. La entrega es el 28. ¿Sí? Bien. Lo cambiamos, eso no hay drama. Exacto. Bueno, ahora sí, de lleno a la otra unidad temática que es velocidades. Vamos a poner acá. Velocidades. Como siempre les digo, está organizado una especie de introducción, algunos antecedentes, informaciones, las definiciones propias y después, bueno, ya vamos a las aplicaciones y de dónde sale el sentido científico y qué es lo que nos sirve, ¿sí? En cada tema. En cuanto a introducción, ni hablar de que desde que el hombre, diríamos, empezó a dejar de ser sedentario, empezó a ser nómade, siempre intentó tener una buena movilidad y sobre todo una buena velocidad. O sea, el hombre de por sí, cuando viaja, presiente o estima que la calidad de su viaje va en función de ¿qué? De la velocidad con la cual puede circular. ¿Por qué? Porque hace que los tiempos de viaje sean menores y de qué tanto los puede mantener a lo largo del tiempo, ¿sí?
Y bueno, y esto obviamente habla muchísimo porque lo vamos a ver a lo largo de las clases, las clases que van a dar ustedes, los vehículos año a año o a medida del paso del tiempo fueron desarrollando mayores velocidades. Las vías, en cuanto a infraestructura, tuvieron que o tienen que modificarse en la parte geométrica, en la parte proyectual para mayores velocidades. Y ni que hablar también en cuanto a gestión o lo que es ITS, que nos permite obtener rutas o caminos o alternativas o formas de viaje o lo que fuera, con tal de reducir tiempos, ¿sí? Fíjense, acá hay un ejemplo típico del MAPS, donde tenemos desde la UTN a, no sé, un punto arbitrario. Fíjense que un recorrido por este sector que tiene 11 kilómetros, lo toma como 22 minutos, hay demoras y tira como recorrido principal uno que tiene 5 kilómetros más, pero al tener tiempo de viaje menor, lo toma como primera alternativa, ¿sí? Bueno, eso es por el deseo propio del hombre, llegar lo antes posible al lugar de destino. Obviamente, después tenemos que nosotros proporcionar que esos viajes se hagan de una manera segura y estables en el tiempo también, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué se puede decir de la velocidad? Eso mismo, de que es un parámetro que mide, o dicho de otra manera, el usuario mide la calidad de su viaje en función de la velocidad con la que puede circular y qué tanto la puede mantener durante el viaje, o de manera sostenida, ¿cierto? Y bueno, y después está la parte geométrica, vuelvo a decir que hay que diseñar en función de esas mismas velocidades. Entiéndase, bueno, estos son algunos alcances desde los primeros vehículos, que fíjense en la parte de historia, velocidades de 21 kilómetros por hora, y esto era deportivo, ¿sí? Hoy hablar de cifras de 480 kilómetros por hora, vehículos militares que superan los 1000 kilómetros por hora, pero bueno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hasta qué punto debe restringirse la velocidad del tránsito para beneficio y seguridad del público? ¿Y hasta qué punto nosotros podemos restringirla o limitarla? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es una de las preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Es posible elaborar nuevos reglamentos y legislaciones sobre velocidades del tránsito, ¿sí? y sin estudios adecuados? ¿O realmente necesitamos estudiar las velocidades y ver de qué modo o bajo qué circunstancia podemos establecer nuevos reglamentos? Bien, en cuanto a definiciones, obviamente, velocidad